Su nombre. Ya saludó al que está a su lado. Dígale, Dios lo bendiga. Y si está ahí alguien, dígale, y si tiene sueño, aguántese, más tarde va a dormir toda la tarde. Gloria a Dios. Aleluya. Y si quiere tomar agua, dígale también, vamos a tomar agua más tarde. Gloria a Dios. Dios es bueno. Bienvenidos, hermanos. Marcia, Richard y también hermana Mirna, qué alegría verla, saludarle. También saludo a los que están conectados y bendigo el nombre del Señor y que el Dios reciba toda la gloria, toda la honra. El título de la prédica de esta mañana: 3 clases de muertes en las Escrituras. El título de esta mañana es 3 clases de muerte en las Escrituras. De eso vamos a compartir. Por favor, vaya conmigo a la carta a los Efesios, capítulo 2. Ayúdenmele, por favor, los hermanos que tienen más habilidad o los que no tienen Biblia, algunos les podemos hacer llegar alguna en este momento. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. El versículo clave es el 5, pero vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Bendito Dios, aleluya. ¿Lo tiene? Vamos a leer la palabra, repito la cita de la Escritura, Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, trabaja, dirige en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Declara esa palabra: juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, porque eres bueno, eres fiel y siempre llega a tiempo y fuera de tiempo. Es tu palabra la que hace un trabajo en nuestro interior y estamos agradecidos porque tú, Señor, te has movido a misericordia, nos has alcanzado y ahora sea tu palabra la que nos ponga en esta claridad para saber cómo conducirnos. En el nombre de Jesús, unge mi vida para que esta palabra traiga el propósito transformador, libertador que opera, pero también que dé consuelo, seguridad, confianza a cada uno en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Cuando hablamos de este tema, por lo general, muchas veces lo queremos obviar.
La muerte es algo que no vamos a evitar, pero a pesar que nosotros vamos a enfrentarla, nadie quiere que se llegue ese día. Pero muchas veces no estamos preparados y nuestra visión de ver el tema de la muerte no es realista, sino que nos llenamos de ilusiones y hacemos comentarios que están fuera de la palabra de Dios. Y llegamos a hacer argumentos. Allá tengo un angelito, que son ideas muy fuera de la Biblia. Dice el Señor en Hebreos 9:27, y de la manera que esté establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Eso habla de que cuando una persona muere, va a otro lugar fuera de este mundo. Y por ahí hay palabras que dicen, ¿y quién ha ido ahí? Las Sagradas Escrituras nos hablan de que Jesús mostró un caso de la vida real, donde Lázaro, un amigo de él, había muerto y que él lo volvió a resucitar. Pero también la Biblia habla de otro caso donde dos personas mueren y esos, estando en el otro lado, están en diferentes lugares y ya nadie puede hacer absolutamente nada. Ese mismo pasaje de Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante habla de que los dos están conscientes, así que no hay lugar para que sean ángeles. No hay lugar para que me estén cuidando. No existe eso. El que nos cuida es Dios eterno. Y Él tiene ángeles que ya los creó. Y son miles de miles los ángeles que hay. Así como hay ángeles de Dios, hay ángeles de la oscuridad. Que cuando una persona se muere sin Cristo y no tiene la garantía que el Espíritu Santo haya morado en su corazón, son estos los que lo llevan a un lugar donde hoy vamos a hablar. ¿Para dónde van? Es por esa razón que tenemos que estudiar a la luz de la palabra 3 tipos de muerte. Y la primera muerte a la que nos vamos a referir es la muerte física. Y es con la que casi todos nos identificamos. ¿Por qué? Porque miramos que ya no tiene movilidad. Porque tenemos que preparar y hablarle a la funeraria para que le hagan una preparación, porque ya va a llegar. Porque este cuerpo es materia y se va a descomponer. Y a ese tema muchas veces queremos cambiar de tema o decir quizás no me interesa en este momento. Santiago nos va a narrar en el capítulo 2, versículo 26, una declaración, porque como el cuerpo, está hablando de esta materia, sin espíritu está muerto. A eso me quiero referir en esta parte. A eso se llama muerte física. Esta es la primera muerte con la que nos vamos a encontrar. Ahora, ¿qué se separa del cuerpo? El espíritu y el alma se salen del cuerpo. Por eso que usted, a nivel de testimonio, en algunos casos Dios, por misericordia, ha permitido casos bien especiales de gente que ha ido, que ha muerto. Hay un testimonio del pastor Mario Granados, que por cierto, el día de ayer lo enterraron. El pastor Mario Granados tiene un testimonio que él en la madrugada de un día murió. Y estando a la par de su esposa notaba que algo había pasado, pero él había partido de esta tierra. Y cuando él murió como pastor, fue presentado directo ante el trono de nuestro Señor. Dice que él supo muchas cosas que no había necesidad que le informaran.
Solo el estar ahí ya sabía todo lo que estaba pasando. Y él estaba de rodillas llorando amargamente porque Dios lo estaba en un lugar que se llamaba Tribunal de Cristo. En ese tribunal él se veía que estaba aplazado, que no había sido aprobado por Dios, aun cuando él era un pastor. Porque esto no es de que solo porque le sirvo, porque canto, porque predico, porque voy a una institución bíblica, ya soy salvo. No. Esto habla de un compromiso de todos los días con el Señor. Y en la medida que crezcamos en el conocimiento y sepamos usar el conocimiento de la palabra y saber orar, que el Espíritu Santo nos guíe, nuestra vida va a tener victoria. Porque muchas veces las tinieblas van a querer poner telas de araña, oscuridad, va a tratar de tergiversar la palabra con un fin que se confunda y que la gente no tenga claridad a dónde va a ir su eternidad. Hay comentarios que van a ser de todo tipo, pero la Escritura nos está garantizando que Lázaro y que el rico ambos murieron y estaban en un lugar, uno de tormento y el otro estaba en un lugar donde había calma. Estando en el tormento, el rico le pide: Padre Abraham, envía a Lázaro, por favor, que envíe y que me moje la punta de mi lengua. Yo estoy deseoso de ver agua porque estoy atormentado en esta llama. No existe un tercer lugar como para decir: le vamos a hacer una estación antes de pasar ahí. El infierno nunca fue hecho para que las personas habitaran. El infierno fue hecho para las tinieblas, para Satanás. Pero el hombre, cuando no quiere escuchar, porque todo el que es el evangelio, el programa de Dios, es voluntario, y la gente lo debe recibir y debe decir y abrir su corazón para conocer. Jesús dijo: escudriñen mi palabra hay vida eterna para todo aquel que la ama, para todo aquel que despierta en un amor hacia ella. Hermanos, hermanas, si usted le trabaja al Señor, gloria a Dios, le felicito. Si usted hace trabajo de limpieza en la casa del Señor, la felicito. Si usted es parte del sonido, le felicito. Si usted hace comida, le felicito. Pero eso no le va a dar salvación. La salvación es un regalo, pero que debemos cuidarlo nosotros con mucha responsabilidad. Habrán ataques y de todo tipo. Entonces, cuando nosotros tenemos claridad que debo cuidar mi comunión, mi forma de orar, debo buscar la ayuda del Espíritu Santo, debo congregarme, debo tener un tiempo devocional para leer la Biblia, debo decirle al hombre que inspiró a 40 escritores, que fue el Espíritu Santo, que les dio este soplo, que les dio esa capacidad de entendimiento, que me dé la luz a mí para entenderla. Esto no es una revista. Esto es la palabra de Dios que trasciende. Y por esta palabra nos va a juzgar a los pastores, a las pastoras, a los evangelistas, a los misioneros, a los profetas, a los apóstoles, a los diáconos, a todo servidor por esta palabra. ¿Y no cree usted que sería bueno conocer un poquito esa palabra para saber qué cuentas le vamos a dar al Señor? Entonces, por eso vale la pena que tomemos en cuenta que la primera muerte, estamos hablando de una muerte física, una muerte que separa, pero la persona queda viviendo. Ahora, la segunda muerte se llama muerte espiritual, y esta muerte la produce el pecado. Cuando practicamos el pecado, desgraciadamente vamos nosotros a proceder en una vida de muerte. Si usted puede ir conmigo al capítulo 2 de Efesios, donde estuvimos leyendo. Aquí la Escritura dice: estabais muertos, y hay dos condiciones: delitos. ¿Y qué significa un delito? Es transgredir, es quebrantar una ley. Y pecados, fallar a la palabra que Dios nos había dado. Usted y yo tenemos que estar conscientes que no estamos solos. En la vida cristiana no está solo. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo.
Por eso es que es súper importante conocer las enseñanzas del Espíritu Santo. Segundo, el mismo Espíritu Santo nos entrena para poder orar. ¿Acaso cuando nosotros comenzamos nuestra vida cristiana podíamos orar con fluidez? No. ¿Qué es lo que orábamos? Lo que se nos venía a la mente. Orábamos de acuerdo a la necesidad. La Escritura dice que no sabemos cómo orar. Por eso los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Porque la mayoría de nosotros ora de acuerdo a su vientre. Si le duele el estómago, sana mi estómago. Si les mueven los intestinos, dame comida. Eso es nuestras necesidades, ese es nuestro enfoque. Y así somos humanamente en este cuerpo. Pero hay una necesidad de mi espíritu, que el único que la puede satisfacer es el Espíritu Santo. Si usted quiere ir conmigo rápidamente a Romanos capítulo 8. Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Oiga esto, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Qué es lo que queremos? Las necesidades de nosotros. ¿Son malas? No. Porque en el Padre Nuestro hay unos ingredientes. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. Reconoce la paternidad. No estamos huérfanos. Tenemos a un Padre. Lo segundo, santificado sea tu nombre. Lo comenzamos a exaltar. Por eso le cantamos a Dios. Por eso le exaltamos a través de los cánticos de adoración, de júbilo. Y por eso en la medida que tú y yo nos aprendemos, vamos a ir glorificando. Venga tu reino. En otras palabras, cuando el reino de Él viene, comienza a gobernar. Y si hay tinieblas, comienzan a irse. En la medida que Él esté, usted y yo estemos cerca, las tinieblas se van a ir. Danos el pan, es parte. Ahí, hasta ahí, mire, comenzamos a pedir el pan. Pero ¿qué es lo primero que pedimos? El pan, pero no adoramos, no identificamos al Padre. Entonces, es natural. Y pedimos después del pan, pedimos que nos perdone. Y después decimos, también yo voy a perdonar. Así dice, ¿verdad? Entonces hay un compromiso en ese orden. Sigue diciendo Romanos, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por vosotros con gemidos indecibles. ¿Y qué es gemidos indecibles? Palabras inexplicables que salen del corazón. Ya usted se ha dado cuenta cómo lloran los niños con sentimientos. Y aquí los quebrantos. Así Dios nos quiere, pero que el Espíritu Santo provoque ese llanto. Eso no es porque le metieron una buena tunda. No. O porque lo dejaron fuera de la casa. Está llorando. No. Esto es porque el Espíritu Santo ha entrado en su vida y usted ha comenzado a sentir una necesidad de orar, de Dios, de estar con Él y decirle, solo estando contigo de rodillas, adorándote, siento gozo y paz. Y va a haber una relación de dependencia. Esa es una manera para que el que esté en Cristo no se muera. Pero lamentablemente, la Escritura dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero no solo ahí, sino que vivíamos bajo la corriente de este mundo. Cuando hablamos del mundo, es un sistema. Dentro de ese sistema somos atacados nosotros a través de lo que vemos, de lo que oímos. Son tres cosas. Y los deseos de mi carne. El deseo de la carne tenemos que llegar a doblegarlo. Y todos tenemos voluntad. Y esa voluntad se debe rendir a Jesús. Y debe decirle, bautízame con el Espíritu Santo y fuego divino, porque yo quiero tener
poder sobre los deseos de mi carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Pleito, celos, ira, contienda, disensión. Deseos de ir en vez de estar congregándome, irme a la playa, en vez de congregarme, ver un partido de fútbol, estar con mis amigos, con las amigas. Los deseos de la carne van contra los deseos, contra el fruto del Espíritu. Es una lucha intestina. Alguien dirá, ya vino a Cristo, se solucionó. No, usted comenzó a vivir una vida de esfuerzo, una vida de entrega, una vida que demanda esfuerzo individual y dependencia, ejercicio. Así como queremos estar en forma, todos los días nos levantamos, ¿verdad?, a correr o a caminar. Todos los días hay que hacer oración. Lo primero es decir, papá, aquí estoy, gracias por este día, ahora ayúdame, voy a tener que enfrentar problemas. Vas a enfrentar críticas, murmuraciones, pleitos y de todo. Pero lamentablemente el que está muerto en su vida espiritual no siente nada, no tiene claridad. Es más, según 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo, con minúscula, ha cegado los ojos de los incrédulos para que no le resplandezca la luz. Es que mira que no me entiende. ¿Y cómo le va a entender si está ciego? De ahí que cuando alguien comienza a orar, le dice, Señor, ayúdale a mi hijo, ayúdale a mi hija, a mi sobrino, a mi nieto. Y comienza la oración de poder intercesora. Esa oración sube como un misil poderoso y rompe toda muralla que hay en los aires, porque hay demonios, y lo rompe con poder. Y llega esa oración al trono de la gracia y dice, vamos a atender el caso de mi hija. Y tú y yo estamos aquí por misericordia. Alguien se dignó de orar. No es que seamos buenos, no es que nosotros seamos competentes, no. Éramos gente incapaz que iba rumbo al infierno porque estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué voy a decir? Y si alguien muere en delito y pecado, se va directamente al infierno, penosa y duramente. ¿Por qué crees que es el deseo? Oye bien, el deseo de la iglesia de predicar, de evangelizar y preocuparnos por la comisión de Jesús. Porque la gente está ciega. Y tan ciega que no se da cuenta que puede morir hoy a las 3 de la tarde y va a pasar separado de Dios por la eternidad. Y eso es lo que Dios no quiere. Y la gente cree que nos está pidiendo, nos está haciendo un favor a nosotros. No, se está haciendo un favor a él mismo, a ella misma. Debemos de valorar la gracia, la misericordia, la bondad del Señor. Ahora dice, siguiendo la corriente de este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Como hablando un poquito de la vanagloria de la vida, ahorita hay una cantante que ha llegado a revolucionar y todos se visten igual que ella y todos están. Eso se llama vanidad, vanagloria. ¿Y quién no quiere vanagloria? Ya medio puede tocar la guitarra, algunos y van donde el diablo a hacer un pacto, les da fama, sí, pero cuando menos sientan, ¡pum!, los corta. Don Michael Jackson, famoso rey del pop. Famoso porque sus canciones fueron oídas en todo el mundo. Don Elvis Presley, un hombre que le cantó a Dios cuán grande es Él, perdió su rumbo espiritual y un día murió bajo un estado de sobredosis. Aquella señora muy famosa con una voz tan espectacular como Whitney Houston cayó en la vanagloria de la vida. El glamour la acogió, la engañó y bajo una dosis de droga murió. Los jugadores quieren ser famosos porque esas son 3 carriles del mundo: los deseos de los ojos, lo que quiera ver; los deseos de la carne, que eso es de explicar en su momento; y la vanidad de esta vida.
Y bajo esas tres cosas son las mismas que derrotaron a Adán. ¿Aló? ¿Qué es lo que hizo Eva? Vio que el fruto era bueno, los deseos de los ojos. Van a ser igual que Dios, la vanagloria de la vida. Y la carne quería probar. Las mismas tres tentaciones contra Jesús. ¿Aló? Pero Jesús lo venció con la palabra. Cuando venía de ayunar 40 días y 40 noches, si tienes poder, convierte estas piedras en pan. Y él estaba necesitado, la carne estaba necesitada. ¿Y qué dijo él? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Lo derrotó y lo llevó a un lugar alto y le mostró los reinos. ¿Por qué? Porque él le robó a nosotros toda la gloria. Adán perdió los derechos y privilegios. El león no comía humanos ni carne, eran vegetarianos. Usted al ver esos animales que se hacen pedazos, a mí no me agrada. Si yo voy a ver el mundo animal, me gusta disfrutarlo, no ver que se hagan pedazos. Romanos dice que la creación gime para ser liberada. ¿Usted cree que es bueno que los gatos vengan y se comen las palomitas? O que los tigres o los leones vengan y hagan pedazos a los venados. El proyecto, el plan de Dios no fue eso. Es más, en la causa del pecado, Dios vio que tenía Adán problemas. ¿Dónde estás tú? Fue la pregunta que Dios le dijo. Inmediato se escondió, igual que nosotros. Cuando hemos hecho algo malo, usted a su hijo no tiene que decirle mucho, lo regaña y se le va a esconder. Porque el pecado trae vergüenza. Porque el pecado nos separa de Dios. Y se da cuenta uno que está vacío. Y lo peor, desnudo. Y a causa de la desnudez de nosotros, porque el hombre no estaba desnudo antes, había una gloria especial que Dios lo cubría. ¿Por qué no había visto eso antes Adán? Porque no había entrado el pecado. No había estado él en un acto de desobediencia contra Dios. Inmediatamente Dios tiene que sacrificar un animal, que es símbolo del sacrificio de Jesús, y tiene que cubrir al hombre. Pero lamentablemente hoy el hombre está bajo las corrientes de este mundo. Quien domina el imperio de esta humanidad son las tinieblas. Vea lo que dice el versículo 2. El príncipe de la potestad del aire. Hasta en las canciones lo pone la gente. El señor de la noche, ¿lo han escuchado? Está hablando de Satanás, Señor lo reprenda. Ese príncipe opera arriba. Él ve gobiernos enteros. Él ve ciudades. Él tiene lugares confinados. Hay lugares donde él los ha dedicado y los ha arrebatado para que las almas se pierdan. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la autoridad? La iglesia. Pero quizás la iglesia no sabe ni cuál es el poder ni la autoridad. Porque muchas veces pasamos entretenidos en pequeñas tonteras. Pero si nos ubicamos y conocemos un poquito el corazón de Dios, vamos a saber cómo golpear. El príncipe de la potestad del aire, y eso es un espíritu, y que trabaja en todo aquel hijo que está en desobediencia contra la voluntad de Dios. Es bien triste y lamentable. Se refiere a hombres y mujeres que están consagrados sirviéndole al diablo. Pero no tienen que decir yo le sirvo al diablo, no. Porque él tiene una cantidad de artimañas para engañar. Cantidad. Al que no lo golpea por la droga del cigarro, lo golpea por el deseo sexual. Al que no le golpea ni por el deseo sexual ni por la droga, le pone que sea estafador.
Al que no tiene ese problema, busca meterlo en la oscuridad, porque yo quiero tener pisto, y he encontrado historias que dicen que aquí estaba el sombrero y allá se bajaban a otro y el pisto salía acá, y cuentos, y ahí y dice, ay, es verdad, y comienza a meterse en un mundo de oscuridad. Tiene un montón de tentáculos, y si eso fuera poco, tiene una gama, una cantidad de religiones. A quien más loco es y cree que la salvación es a través de un ritual, cuando la salvación es un don de Dios, recibiendo a Jesús como Señor y como Salvador de nuestra vida. Pero esas son las realidades. ¿Cuál es el trabajo? ¿Para qué vino Cristo? Para desenmascarar las obras de las tinieblas. ¿Para qué estamos nosotros acá? Para desenmascarar las obras de las tinieblas. Por eso esta predicación esta mañana, para poder mostrarte por la palabra que hay esperanza, pero hay que romper toda relación. Versículo 5, Efesios 2:5, y aún estando muertos, y aún estando nosotros muertos, esta es una palabra, en pecados espiritualmente. ¿Qué hizo Él? Nos dio vida. Pero eso, ¿cómo sucedió? A través de su muerte. Es que eso tiene un poder. Y quiero decirles que el mundo de las tinieblas, el mundo de la oscuridad, cuando se habla y se predica de esta palabra, no le gusta. Porque hoy una persona puede tener vida, puede estar muerto en delitos y pecados y venir a Jesús. ¿De qué le vamos a hablar? En el nombre de las asambleas de Dios, recibe a Cristo. No, eso no es así. En el nombre del Papa, recibe a Cristo. No, tampoco. En el nombre del pastor, tampoco. No funciona. Tiene que ser en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Recíbelo como Señor y como tu Salvador. Y si necesitas una brújula, aquí está la palabra que te va a guiar, que te va a enderezar, que te va a corregir. Es el camino a seguir. Por eso que nosotros como iglesia creemos que el discipulado es vital, no es negociable, que si yo quiero no se puede. Porque no siempre vas a estar como un bebé espiritual. Debes crecer, debes madurar, debes aprender las cosas de Dios. Así como cuando mandamos a los niños a la escuela y les enseñamos, cepíllese los dientes, lustre los zapatos, ponga la ropa sucia en su lugar. Estamos enseñando hábitos. Y es importante, hermano, hermana, que ustedes tengan hábitos espirituales. Sin hábitos espirituales no vamos a poder progresar. ¿Hace cuánto fue la última vez que te bañaste? Yo creo que hace como 4 meses. ¿Verdad que eso no es normal? Ya el pelo se le para. Cualquier parecido, pura casualidad. Ya no hay necesidad de planchar, porque así con la misma ropa me acuesto y me levanto. Eso no es normal. Así es la vida espiritual de una persona que está muerta. No tiene hábitos espirituales, se acuesta normal, si puede, come, bebe y hace lo que quiere, tiene una vida de desorden, pero está vivo física, pero espiritualmente está muerto. ¿Y cree que solo los de afuera están muertos? ¿Habrán dentro de la iglesia gente muerta? Sí pueden haber. Si te descuidas en tu intimidad con Dios, si de repente comenzaste a tener un choque y ya tenés un problema entre los hermanos y con este hermano y comienzan a tirar habladas, peligroso. ¿Por qué? Porque eso va a resistir al que nos da vida, se llama Espíritu Santo. Tenemos que cuidar, tenemos que estar sabedores de lo que Dios nos está diciendo. Hay una parte de San Mateo 8. Así que tenemos que decirle a Dios que nos pueda guiar. Jesús dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. No estaba refiriéndose a la gente física, no. Estaba hablando de la gente que está muerta espiritual.
El que está muerto espiritual no sabe ni le interesa buscar de Dios, porque los placeres de este mundo lo han encadenado, lo han sometido. Y aunque quiera, tú le dices, mira que no te aburres, no, me hace falta. Quiero poner dos ejemplos, uno de los ojos y el otro de la garganta. Son cosas verídicas. Había una persona que al llegar al local de la iglesia, pásame una silla, Saulito, por favor, gracias. Yo no sé si la silla era el problema o era el lugar, no sé, pero nomás llegaba, preste atención, nomás se sentaba, mire. Pero esa persona no era feliz. Y comenzó alguien a orar por él. No nos estamos nosotros haciendo ridículo. Esto es real. Cuando vio en oración, Dios le dijo, mira, hay un problema de tinieblas en tu vida. Tenés que renunciar. Había un pequeño de esos duendes, como si fuera aquel de Pedro Picapiedra, aquel Gazú. Era un demonio tan pequeño que le llegaba a poner como arenillas en los ojos y lo dormía. ¿Había alguna puerta? Había algún derecho legal. Otro dice que se le secaba la garganta porque tenía el deseo, la insidia de beber. Pero había, y todos bien fácil podemos criticar y murmurar. Mira que este no es fuerte. No, hermano. Cuando hay autoridad en una persona y el diablo todavía tiene injerencia, lo va a hacer para donde quiera. Por eso hay que romper con todo. Y en esta persona lo que había es que se acercaba a alguien y le tocaba acá la garganta y se la dejaba seca. Pero esa tenía unas garras y le provocaban una sed y solo le quitaba la sed la bebida alcohólica. ¿Sabes qué tuvo que hacer? Entrar en un proceso de ayuno y de oración. Porque Jesús dijo, este género no sale a menos que sea con ayuno y con oración. Y hay que hacerlo. Porque las tinieblas van a estar pidiendo tu vida. Colosenses capítulo 2 versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Eso lo hizo Jesús. Y quiero referirme estuve explicando la muerte espiritual. Y la última, la muerte eterna. La separación total. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere evitarnos sufrir. Delante de Dios nadie puede tener excusa. La gente puede blasfemar, puede gritar, pero Dios tiene el suficiente poder para someter. Pero Él no nos está tratando con maldad, nos está tratando con amor. Si usted puede ir conmigo a Mateo capítulo 10 versículo 28, y este es un buen tema. Y no temáis, porque uno tiene miedo a los que matan el cuerpo. Está refiriendo que si nos llegan a matar, mas el alma no pueden matar. Si alguien muere en Cristo y lo matan, no hay problema, se va con Cristo. Por eso hay que estar preparado. Ahora bien, a quien hay que temer, oiga bien lo que dice. Temed más bien aquel que puede destruir el alma. Esto es delicado. La palabra destruir tiene que hablar con tormento. Tormento del que dijo Lázaro. El alma y el cuerpo en el infierno, donde los cuerpos y las almas de todos los malos serán desfigurados y atormentados.
Y ese es el trabajo de las tinieblas, buscar la muerte en nosotros. Y la palabra aquí está siendo claro. Destrucción es arruinarlo, pero no para que se pueda levantar, no, es para que lo pierda todo. ¿Y quién va a escuchar? A ver, con todo el respeto debido de los que han muerto, ¿cuánto lo más que lloramos a un muerto? Llega un momento que nos consolamos ¿y quién más se va a acordar del muerto? Tal vez el 2 de noviembre, tal vez, porque es algo de comercio. Y ese es un tema también a tratar por la palabra. Pero ¿quién se va a acordar? Y si se fue sin Dios y sin esperanza, está vivo, pero en el infierno. Y ya nadie se va a acordar, pero él va a estar recordando todo. Porque dijo, el rico le dijo al padre Abraham, si ya no hay posibilidades que yo salga, entonces manda a alguien a mi familia porque tengo muchos hermanos y no quiero que vengan. ¿Cuál fue la respuesta del padre Abraham? A Moisés, a los profetas. Aquí está la palabra, escudriñenla. ¿Tú crees que no es doloroso que alguien se vaya sin Dios y sin esperanza? Y que uno quiera decir, tal vez se habrá arrepentido. Yo le conté un caso de una persona que decía que se iba a arrepentir. ¿Y sabes qué? Yo le hablé, le toqué la cabeza, le hablé fuerte, pedíle perdón a Dios y entró al quirófano. Cuando salió, yo pedí misericordia. ¿Escuchaste que yo estuve ahí? ¿Supiste que te hablé y te grité? No, me dijo. ¿Sabes qué pasaba conmigo? Yo solo quería vivirme. Y había un sueño de la muerte que me comenzaba a consumir y me pegaba aún mi amigo en la cara. Me echaba agua. No te vayas a dormir, le dijo. Y aquellos que nadie vela por ellos, algún amigo, algún vecino que gustó de la palabra, de la bondad, pero ahora se dejó enceguecer. Y otros no están ciegos, sino que están muertos ahora. A eso se le llama la muerte completa, la segunda muerte. Es una muerte separado de Dios. ¿Y será saludable que nosotros nos quedemos callados conociendo esta palabra? Es que él así es que a él no le gusta nada del evangelio. Perdedores somos porque lo estamos declarando que no podemos. El que puede es Jesucristo. Doble rodilla, sienta la necesidad que Dios le ponga amor para clamar por él o por ella. Hasta muchas veces nosotros en nuestra forma de hablar estamos derrotados. Tengan mucho cuidado. Si no sabe cómo orar, pídale dirección al Espíritu Santo. Y Él la va a dar. El versículo 46, siempre de ahí. Estábamos, déjeme ver. San Mateo 25, 41, por favor, y 46. Velad y orad. No, este es el 40. 25, 41 de San Mateo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dos lugares. Concluyo diciendo, hermanos, tres clases de muerte: física, espiritual y muerte eterna. ¿Con cuál podemos nosotros andar? De inmediato con la espiritual si nos dormimos espiritualmente. Pero si morimos,
Y si estamos bien, nos morimos y nos vamos con el Señor. Pero si estamos mal, físico, espiritual y desde ya eterno, condenado. Eso que lo sepa la gente, necesitamos la autoridad de Dios y la gracia. Por eso que cuando alguien está en crisis, no es por gusto. ¿Sabe qué es? Misericordia. Así que no estoy diciendo, ay, vieras que yo las puedo. ¿Cuál? Pura misericordia, que alguien ha orado por ti. O Dios te dice, hijo, yo no quiero que te perdas. A mí me duele que un alma se vaya, dice Jesús. Él no quiere que nadie se muera. Quiero que ore conmigo y le diga, amado Padre, gracias por mandar a Jesús, mi Señor, mi Salvador. Ahora creo perfectamente que solo el poder del nombre de Cristo, recibiéndolo en mi corazón y entrando a una vida devocional, de ejercicio espiritual diario, me voy a mantener firme, valiente, aprenderé a estar despierto, aprenderé a identificar las ofertas y el engaño de la tiniebla y aprenderé a decir no en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdame, Señor, a guardar la palabra. Por favor, bautízame con tu Espíritu Santo y fuego si hay desánimo, porque las tinieblas han puesto desánimo en tu corazón. Ahora debes tomar la autoridad y declarar que hay un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre te cubre, ese nombre te libera. Es el nombre de Jesús de Nazaret. Es el nombre que tiene vida. En Él tenemos vida. Él nos levantó. Él hizo un milagro sobrenatural. Al tercer día resucitó y también nos resucitó a nosotros para que estemos con Él. Entonces vale la pena decirles, Jesús, no me dejes, no permitas que me hunda. Ayúdame, Señor. Si estás pasando algún problema, alguna depresión, alguna amenaza de alguna circunstancia que te quiere atacar, que te quiere someter, dile en el nombre de Jesús, yo vengo contra ti. Dile el nombre de lo que te está molestando. Si es pensamiento, vengo contra ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Pensamientos que están hostigándome, deseos que están queriendo someter mi vida, ahora en el poder del nombre de Cristo Jesús, yo vengo a reprenderlo. Yo vengo a decir, no voy a escuchar palabras torpes, palabras necias, palabras que quieran debilitar mi voluntad. Declaro el poder de la sangre de Jesús, el poder de la sangre de Jesús en mi pensamiento, en mi corazón, y deseo, dígale, Señor, que en mi interior corran ríos de agua viva, en mi interior corran ríos de agua viva. Pídale al Señor, dame de nuevo para evangelizar, dame de nuevo para poder hablar de ti, dame dirección, dame discernimiento espiritual para saber cómo reprender y poder hablarle al que está en la persona y no enemistarme con la persona. Ayúdame, Señor, dame valentía, dame un entendimiento claro. Levántate, Dios, sean esparcidos los enemigos, que huyan delante de la presencia tuya en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre, el poder de la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo en tus pensamientos. Oh, gloria a Dios, aleluya. Somos más que vencedores, somos más que vencedores. Declara, hermano, abre tu boca y dile, Cristo, ayúdame, sosténme, estoy aquí delante de ti, no me dejes. Como Pedro le extendió, le dijo, no permitas que me hunda. Extiende tu mano y Él te la va a tomar en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, toda depresión se va, toda amenaza o palabra de las tinieblas que han querido someter tu vida sean anuladas en el poder de la sangre, el poder de la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. 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 Aleluya. Hay poder en la sangre.